Ana María, buenos días a todos. Soy Constanza Leal, directora de Pensar, y hoy volvemos a conversar con Ana María Salomón, quien realiza el espacio de la breve voz de las palabras. Todos conocemos la pasión que tiene Ana María por la literatura y por eso hace la breve voz de las palabras, pero no todos conocemos la pasión que siente por el arte urbano. Ana María estudió literatura, historia del arte y hoy vamos a conversar con ella sobre el arte urbano, su experiencia y su conocimiento. Eh, Vamos a ver cómo se emparenta el arte urbano con la literatura, cómo hace ella esa conexión. Bienvenida de nuevo, Ana María, y qué rico esta conversación. ¿Cómo estás? Buenos días en Madrid. Hola Constanza, bueno, muy agradecida y muy contenta de encontrarme contigo y de hablar, como tú dijiste, de mi otra pasión, que es el arte. Ok, estudiaste literatura y estudiaste historia del arte. ¿Cómo llegas al arte urbano? Cuando me mudé a Madrid, empecé a ver que mis referencias geográficas eran las imágenes que me conseguía en la calle y me quedé impactada por la belleza de esas imágenes y empecé a averiguar quién estaba detrás de eso, quiénes estaban detrás de esas imágenes, y ahí empecé a descubrir lo que ofrece el arte urbano. Y hoy en día tengo un Instagram que se llama Anita Slowly, al cual invito a las personas que nos están oyendo a visitarlo, donde tengo casi 2000 imágenes de arte urbano, tanto en Madrid como en un montón de ciudades que he recorrido. Y ha sido una experiencia increíble porque mm, el arte urbano tiene una resonancia muy importante en la vida de todas las personas en las ciudades hoy en día. Ujú. Y registrar eso para mí ha sido muy importante. Pero no has registrado el arte urbano solamente de Madrid, has registrado el arte urbano de muchas ciudades. Sí, es cierto, las ciudades que visito, en la mayoría el foco está en descubrir dónde están esas paredes eh, con expresiones de artistas. Y no solo eso, porque mi pasión no se ha quedado ahí, sino que además me atreví a entrevistar a los artistas y tengo un blog donde los entrevisto, streetadaddicted.com, donde les pregunto a ellos y a ellas cómo llegan al arte urbano, cuáles son sus influencias, cómo es la experiencia de pintar en la calle, porque son cosas muy distintas. Una Ok, cosa es pintar en un estudio con un caballete y es, otra es tener una pared entera. así es. Em, para ti, el arte urbano, ¿qué significa? ¿Cómo haces esa conexión con el microrrelato? Mira, para mí el arte urbano es como una síntesis muy poderosa del mensaje. Creo que un artista urbano o que un artista que se enfrenta a la calle sabe que, que la experiencia que va a tener quien mire esa obra es muy corta, es efímera, es rápida. Y eso creo que obliga al artista a condensar de una manera muy poderosa su mensaje. Y en eso se emparenta con lo que es la experiencia del relato corto y del cuento en general. O sea, el cuento es una experiencia impactante y muy poderosa que atrapa al lector por poco tiempo. Y yo creo que la experiencia de un escritor al enfrentarse al cuento, al enfrentarse a la escritura de un cuento, es totalmente diferente a su experiencia al enfrentarse a una novela.
donde una es de un largo alcance y el cuento y el relato corto es una experiencia inmediata. Creo que ahí se emparenta con la experiencia que un artista vive entre lo que es enfrentarse a una pared pública, al espacio urbano y al espacio reflexivo de su estudio, del cuadro que está pintando, donde se permite el error, la corrección, la relectura. Claro. Y el artista urbano lo que plasmó, lo plasmó y Así punto. es, así es, así es. Hay en muchos países el arte urbano es ilegal. El artista que pinta en pared pública, pues tiene que hacer muchas maromas. Entonces no alcanza a corregir porque lo que creó y lo que pintó lo dejó puesto ahí y le tocó salir corriendo porque vienen las autoridades, o por lo menos eso ha pasado un poco en Colombia, donde yo, digamos, tengo un poco más de conocimiento y ha sido un espacio de conquista para los artistas urbanos y poco a poco las alcaldías van reconociendo ese arte como algo legítimo, popular, ¿no? Porque también diría yo que es parte del arte popular. Hay dos experiencias que me llaman la atención. Una es Ixtapalapa en México y otra es en Medellín. ¿Qué nos puedes decir de esto? El arte urbano empieza con una insatisfacción y comienza siendo un arte marginal que se desarrolla en la periferia de las ciudades y que de a poco iba transformando los espacios hasta el punto de que las autoridades gubernamentales se dan cuenta, o la empresa privada se da cuenta del poder del arte urbano y cómo transforma la experiencia de la gente de la ciudad. Eh, Ixtapalapa es, en México, un buen ejemplo de eso. Iztapalapa es un barrio de México enorme, del este de Ciudad de México, y la gente para viajar del centro de Iztapalapa viaja por un teleférico, va por un teleférico. Y la gran idea ha sido permitirle a los artistas expresarse en las azoteas de los edificios y transformar el viaje en ese teleférico, donde todo es gris, a una experiencia de color donde los artistas han podido expresarse libremente, pero con un apoyo financiero. Así es, así es. Y Medellín en tiene. Medellín pasó algo parecido. Total, total. O sea, las autoridades vieron que esa era una manera también de acercarse a unas barriadas muy difíciles, pues que están permeadas de criminalidad y de cosas muy, muy complicadas de resolver, pero a través de permitir a la gente, a los chicos, a los jóvenes, porque indudablemente el arte urbano tal vez está en, en, en la juventud, diría yo, como lo dices tú, es una manera de expresión de protesta, pero quienes protestan son los jóvenes. No, yo creo que la protesta como tal es muy, y qué bueno, porque si no protestan los jóvenes, imagínate tú. Claro. Pero creo que el arte urbano es esa protesta escrita, traducida o permeada a través de la expresión artística. La protesta en sí es una cosa y el arte es otra. El arte, para mí, arranca de una insatisfacción, de una protesta, de algo que está como en el inconsciente colectivo, y el artista lo transforma y por eso nos identificamos.
Eso nos lleva a la pregunta de, ¿el arte urbano es siempre político? Yo creo que sí, que el arte urbano se alimenta de la cotidianidad. El arte urbano es para mí como las noticias del periódico traducidas en imágenes. Sí. Hay también otro arte urbano, que son esas paredes que tienen los artistas enormes y que tienen grúas. Pero también ahí me sorprende muchísimo, porque una cosa es enfrentarse a un lienzo enorme y una cosa es enfrentarse a una pared de 20 metros. Y un artista tiene un papelito o una hoja grande con la idea, pero esa idea tiene que llevarla a unas dimensiones enormes. A mí eso me asombra muchísimo. Eso me parece tan mágico, Es, como me es, parece mágico un stencil en una calle, que es ujú, como la otra cara, porque el ujú. stencil es pequeño, el artista tiene una guía, o sea, tiene Ajá. Lo una ha hecho, estructura, claro. claro, que Ajá. rellena Que rellena. con Ajá. spray. Ajá. Ajá. Es totalmente distinto, pero ese Eh, mismo artista puede que se enfrente a 20 metros yo o a pienso que ahí 40. también, ajá, la técnica es muy importante, ¿no? O sea, el hecho de utilizar los sprays es otra manera de utilizar la herramienta, el elemento que ya no es una Claro, brocha, que no es un rodillo, no, no, que no no, es un lápiz, que no es un pincel, sino este claro, spray el se spray, vuelve y cómo son de hábiles en manejar eso, ¿no? claro, en cómo crear esas plantillas. Sí. Y en eso, bueno, uno de los artistas más icónicos del arte urbano y del stencil es nada más y nada menos que Banksy. Así es, así es, así es. ¿Qué te parece él? ¿Cómo lo has observado desde que inicia? Porque además es como incógnito y sí, no sabemos quién es y aparece en cualquier parte y es político, porque como dices tú, es como un titular del periódico representado de manera visual, de manera Sí, pictórica, digamos. o tal vez no sea el titular, pero la sensación que experimentamos cuando leemos un titular. Ajá, Este, porque Banksy, que sí es un artista comprometido con todo lo que sucede, o sea, él es como el aullido de Allen Ginsberg. Nosotros leemos el desastre que es Ucrania y la impotencia que sentimos, y al día siguiente se descubre un stencil de Banksy de una bailarina de ballet apoyada en un muro destruido de un edificio en Kiev. ujú, Y tú dices, Dios mío, ¿habrá esperanza? así es, así ¿Podrá es. existir la belleza otra vez en una ciudad desolada por la guerra? Ajá, así es, así es. Tengo otros dos personajes, Basquiat y Keith Haring. ¿Qué son para Bueno, ti? Ilústranos un poquito quiénes son. bueno, mira, Basquiat empezó en el arte urbano con cosas absolutamente irreverentes, revolucionarias, y que poco a poco, no digamos que fue absorbido, pero se convirtió en un gran artista que fue que tenía acceso a las galerías, que tenía acceso a los museos, pero no importa dónde estuviese, el mensaje tan poderoso y potente de Basquiat se mantenía igual. Ujú, así es. Y, pero marcó muchísimo todo el arte urbano. Ujú, Y además él firmaba con un seudónimo, Samo. ajá, Samo, que significaba same old shit. Y Samo
y así lo firmaba, y eso es uno de los comienzos de las famosas firmas del graffiti. Expresaba sentimientos irreverentes en el metro de Nueva York, en edificios abandonados. Y Keith Haring hizo algo parecido, que empezó también pintando paredes y pintando el metro de Nueva York con unos personajitos muy característicos que los reconocemos ahora en cualquier parte, y que también fue mutando a otros espacios. Pero los espacios también que experimentaron Basquiat y Keith Haring son espacios inéditos, porque Basquiat no solo pintaba en la calle, pintaba una bata de un médico, pintaba un refrigerador, pintaba donde fuera. Y Banksy, pues también cualquier elemento de la ciudad es posible para transformarse en otra cosa. Evidentemente, tienen una sensibilidad especial y una enorme necesidad y posibilidad de expresar un montón de emociones. O sea, gente muy conectada con las emociones, porque un artista, si no está conectado con esa fuente, no es artista. No, así no es. Puede. Así es. El anonimato de Banksy es algo muy particular, sobre todo en un mundo donde el anonimato no va. Va el yo, el ego. A Banksy nadie lo conoce. O sea, no sabemos exactamente quién es. Y en eso me recuerda a Elena Ferrante, la escritora, que tampoco sabemos quién es. Sabemos que Elena Ferrante es un seudónimo. Y son dos ejemplos para mí muy significativos en un mundo donde caemos, o sea, somos atrapados por el selfie. Sí es, totalmente. Bogotá, y para mí es importante hablar de Bogotá porque realmente se ha convertido en una ciudad importante en sus paredes. O sea, hay muchos artistas. En Colombia se les dicen a veces artistas callejeros, pero también como hay otra expresión y es la firma, y entonces hay muchas paredes firmadas con las firmas de ellos es muy importante para ellos, ¿verdad? El grafiti es una firma, es que las firmas tienen un lenguaje críptico. El que firma tiene un abecedario que conoce él y su tribu. Ajá. Entonces las firmas, por lo menos para mí, que veo desde afuera, no las entiendo. A mí eso no me llega, porque no conozco ese lenguaje. Uh-huh. Pero he vivido otra experiencia que me parece muy linda del arte urbano, que fue acá en Madrid, y que lo hizo un colectivo que se llama Boa Mistura, que es un colectivo de artistas urbanos, que en el 2014 llenaron los bordes de las aceras con líneas de poemas. Eso a mí me llega mucho más. Y eso para mí es la experiencia del arte urbano. Es decir, te rompe con lo cotidiano, te rompe con la monotonía gris de la ciudad y te llega con un mensaje que inmediatamente te impacta, o te asombra el color, o te asombra la monumentalidad de algo que ves. Cuéntame una cosa, ¿los artistas hablan con los dueños de las paredes? ¿Hay algún tipo de negociación? Cuando son espacios muy grandes que necesitas infraestructura, por supuesto que hay acuerdos. Esos espacios son pensados, negociados. El artista tiene tiempo de pensar qué hace en esa pared, pero entra ahí el factor de yo como espectadora me asombra
cómo esa persona, ese artista, tiene una idea pintada y luego se enfrenta a esa pared. Y en eso me recuerda la Capilla Sixtina. Eso me lleva a pensar también en los muralistas mexicanos, porque el Claro, muralismo mexicano, diría yo, que es arte urbano. Para mí es arte claro. El urbano. muralismo mexicano es un antecedente importantísimo del arte urbano, por Ajá, supuesto que sí. Y ajá. de hecho, muchos de los artistas urbanos en México, pues tienen una fuente muy importante en los muralistas, por supuesto que sí. Así es, Eh, así es, así es. los muralistas cuentan la historia de México en imágenes. Y el arte urbano tiene algo que a mí me asombra mucho, que es lo democrático que es. O sea, el arte urbano es gratis. Así Y el arte urbano lo conecto con la vida en, en ese carácter efímero, porque lo efímero es vulnerable. El arte urbano es vulnerable al sol, al viento, a la lluvia, cambia, desaparece, lo transforman, lo manchan. Es un reflejo de la vida, como somos todos vulnerables. El cuento corto, la poesía, es ese instante, el instante de la belleza de la palabra. qué bonito. Y el arte urbano es el instante de la imagen. Pues con esto terminamos hoy. Pienso que ha sido una muy bonita conversación con Ana María, ver otra faceta de Ana María como admiradora de la literatura, conocedora de la literatura, pero además conocedora de este otro arte efímero, presente y cotidiano que es el arte urbano. Anita, mil y mil gracias por acompañarnos hoy de nuevo y esperamos disfruten esta conversación para conversar con todos ustedes que nos ven, que nos siguen en La Breve Voz de las Palabras, en Facebook, en YouTube y a pensar en su página web y en sus redes sociales también. Gracias Ana María por hacer este sueño posible y hacer que esto pase en la realidad. Gracias a ti, Constanza, por tu generosidad y porque hacemos posible esto y estos espacios de conversación. Te lo agradezco un montón. Y Y un nos besote. divertimos, además, porque Es además lo lo más importante. disfruto. Esto es lo más importante, pero además me la disfruto absolutamente delicioso porque es conversar contigo muy, muy rico. Bien, los vemos en otra oportunidad. Anita, pasa un buen día en Madrid y desde acá, desde el Reino Igual tú. Unido, un abrazo para todos en el mundo. Un Gracias, beso y un abrazo enorme. Gracias a ti, gracias. Constanza. Chao. Bye.